Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él, y a su mujer, e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces es rudo el pensar y perdonar. Es decir, si una persona, ya no digamos mi hermano, sino si un malandrín me está dañando cada X tiempo, ¿cómo quieres que lo perdone, Señor? Si cada vez me hace un daño, me roba la llanta del carro, yo no sé qué me pueda estar haciendo. ¿Cómo quieres que lo esté perdonando, Señor? Muchas veces cuando nos sentimos nosotros ofendidos es difícil de que podamos perdonar, sobre todo cuando creemos o justificamos que hay una injusticia grave en contra de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros partimos de nuestras propias injusticias, entonces es cuando vemos claramente la necesidad de perdón. Ya el libro del Siráside nos habla precisamente de que el rencor y la cólera son cosas abominables, pero que el pecador se aferra a ellas. Y nos advierte: el Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Cuando nosotros no practicamos la misericordia, caemos en este supuesto que nos dice el Señor. Jesús nos está hablando de este reino, del reino de los cielos, y del Rey que va a ajustar cuentas con sus servidores, que somos cada uno de nosotros. Al primero que llama le debe mucho, como yo, y quizá como tú, y no tiene con qué pagar. Pero fíjate cómo se postra ese servidor delante del Señor y le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Rey se compadece.
Pero ese mismo servidor que debía tantos millones que no podía pagar, saliendo se encuentra a uno de sus compañeros que le debe poco, y aunque ha recibido el perdón del rey, no se conforma con todo lo que le perdonaron, sino que todavía quiere tratar de sacarle el poquito que le debe ese compañero, y lo mete a la cárcel, aun cuando el compañero también se postra y le dice las mismas palabras que él había dicho ante el rey para conseguir el perdón: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Cuando los demás se dan cuenta y lo van a acusar con el rey se enoja y lo mete a él a la cárcel. Y le pregunta: te perdoné toda la deuda porque lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo de ti? Y lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Justamente esto mismo que dice acá el Sirácides: llevará rigurosa cuenta de todos sus pecados. Dios, hermanos, ¿realmente nos conviene que Dios lleve rigurosa cuenta de nuestros pecados? Yo creo que no. Yo creo que conviene mucho más hacernos como este siervo que ha recibido el perdón de muchos millones y no preocuparnos de las minudencias, de las pequeñeces, de las ofensas. Esto no quiere decir que no sigamos el derecho o la verdad. Si yo, por ejemplo, en mi casa se meten a robarme 1 y 2 veces, y en cualquiera de esas veces yo puedo denunciar al que me robó y meterlo en la cárcel, tengo obligación de hacerlo. Mas no debo continuar con rencor en contra de aquella persona. A veces entendemos mal y pensamos que el perdonar es simplemente aceptar cualquier mal que nos venga. Y no necesariamente. Tenemos una obligación por el bien de los demás e inclusive por el bien de aquel que hace el daño, de denunciarlo y procurar que sea corregido. Pero lo que no debemos de hacer por ningún motivo es permitirnos el odio o el rencor. El odio y el rencor son como el cáncer, que aparte nos enferma físicamente, pero lo peor que nos acarrea es que nos enferma espiritualmente, nos aleja de Dios. Hoy, hermanos, digan conmigo, les suplico, recordando a aquel que más les ha ofendido o con quien tienen rencor, piensen en su nombre y digan: yo te perdono en el nombre de Cristo. Te perdono con el perdón de Cristo y le pido a Él que lo haga realidad en mi corazón. Aprendan a hacerlo. Hermanos, atrévanse a hacerlo, no con uno, sino con todos aquellos que les ofendan. Dios les bendiga.